Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy, bueno, nos metemos de lleno en uno de los misterios más grandes, ¿no? ¿Cómo empezó la vida aquí, en la Tierra? Una pregunta fundamental, sin duda. Exacto. ¿Somos algo único de este planeta? ¿O quizás las chispas iniciales, digamos, llegaron de afuera del cosmos? Es el gran debate. Nuestra misión hoy es justamente esa. Vamos a mirar un poco la evidencia más nueva, las teorías que andan dando vueltas y que nos hacen repensar todo esto del origen. Sí, hay cosas sorprendentes. Vamos a ver qué onda con unos microbios súper resistentes en el espacio y también con moléculas clave encontradas lejísimos de acá. Si te interesa seguir explorando estos enigmas, considera suscribirte al canal. Dale. Arranquemos por algo que suena a película, pero es ciencia pura. Bacterias que aguantan estar en el espacio exterior. Hubo un experimento japonés, Tampopo se llamó. Ah, sí, he leído algo. ¿Qué hicieron exactamente? Pues pusieron unas bacterias, las de Inocucos, que ya se sabía que eran súper resistentes, sobre todo a la radiación. Las pusieron en unas plataformas afuera de la Estación Espacial Internacional. ¿Afuera? ¿Así nomás? ¿Expuestas a todo? Tal cual. Al vacío, a la radiación cósmica, a los cambios de temperatura. ¿Y sobrevivieron? Y acá viene lo increíble. Sí, más de 3 años algunas. 3 años, pero ¿cómo? Bueno, la clave parece que está en cómo se agrupan. Forman como bolitas, cúmulos. Las bacterias de afuera, de la capa superficial, sí, mueren por la radiación ultravioleta y demás. Claro, lógico. Pero sus restos forman una especie de escudo, una capa protectora para las que quedan adentro, en el núcleo del cúmulo. ¡Qué estrategia! Increíble. Un sacrificio colectivo, digamos. Exacto. Y si pueden aguantar tanto tiempo ahí flotando, bueno, eso le da bastante fuerza a la idea de que la vida pueda viajar entre planetas, ¿no? Claro. ¿Qué tanto viaje podrían aguantar? Mira, los cálculos que hicieron basados en esto sugieren que un grupito de bacterias de apenas 1 milímetro podría sobrevivir, flotando libre, hasta unos 8 años. ¡8 años! Y si el cúmulo es un poquito más grande, podrían ser, estiman entre 15 y 45 años. ¡Wow! Eso es tiempo suficiente para ir de un planeta a otro, ¿no? Dentro de un meteorito, por ejemplo. Exactamente. Hace que un viaje, ponele de Marte a la Tierra, o al revés, sea, teóricamente posible. Apoya mucho la hipótesis de la litopanspermia. Litopanspermia, o sea, vida viajando en rocas. Eso mismo, protegida dentro de rocas espaciales. Impresionante. Pero, a ver, no todo es que viajen organismos ya hechos. Y los ingredientes básicos para formar vida. Leí de otro estudio que encontró moléculas orgánicas complejas en un disco protoplanetario, creo que B883 Orionis. Exacto, B883 Orionis. Es una nube de gas y polvo donde se están formando planetas, una cuna planetaria, digamos. ¿Y qué encontraron ahí? Pues usando el telescopio ALMA, que es potentísimo, identificaron moléculas como el etilenglicol. Sí, el del anticongelante, pero es orgánico. Y también gliconitrilo. Nombres complicados. ¿Y por qué son importantes? Porque se consideran precursoras. O sea, son como los pasos químicos justo antes de formar azúcares y aminoácidos. ¡Ah! Los ladrillos de la vida. Justamente. Los componentes esenciales para la vida como la que conocemos nosotros. Un momento. ¿Eso quiere decir que estos bloques básicos podrían no formarse en los planetas, sino que ya existen flotando en el espacio? Eso es lo que sugiere fuerte este hallazgo. Que estos componentes cruciales se pueden formar en esas nubes interestelares enormes y que los planetas al nacer simplemente los heredan. O sea, Se conecta con otra idea, la pseudopanspermia. No es que viaje la vida hecha y derecha, sino que viajan sus componentes químicos esenciales, ya preformados. ajá. Entiendo. Pseudopanspermia. Los ingredientes llegan de afuera. Entonces tenemos por un lado microbios súper resistentes que podrían viajar y por otro los ingredientes básicos ya listos en el espacio. Parece que la idea del origen extraterrestre tiene buenos puntos a favor. Sí, son líneas de evidencia fuertes. Pero ojo, no es toda la historia. Claro, porque siempre está la otra posibilidad, que la chispa inicial se diera acá en la Tierra. Quizás con una ayudita de afuera, pero acá. Exactamente. Y eso nos lleva a otro experimento muy ingenioso que hicieron en Praga. Usaron un láser súper potente. Un láser.
¿Para qué? Para simular la energía bestial que se libera cuando un asteroide choca contra la Tierra. Imagínate el impacto en la Tierra primitiva. Uf, sí, muchísima energía. Bueno, dirigieron esa energía del láser a una mezcla de arcilla y formamida. Son sustancias químicas que se cree que había en abundancia en la Tierra joven. ¿Ok? ¿Y qué pasó con ese impacto simulado en el laboratorio? Lograron crear algo clave: las 4 bases nitrogenadas del ARN. Las del ARN, adenina, guanina. Esas mismas: adenina, guanina, citosina y uracilo. Y lo importante es que crearon las 4. El juego completo necesario para el ARN, que es una molécula que muchos piensan que fue anterior al ADN en los orígenes de la vida. Las 4 juntas. A partir de simular un choque cósmico en un entorno terrestre. Exacto, no una o dos, sino el conjunto entero. Entonces, a ver si entiendo. La abiogénesis, o sea, la vida surgiendo de materia no viva, pudo pasar acá, pero necesitó como un catalizador, una energía fuerte que vino del espacio. Esa es una posibilidad muy concreta que sugiere este experimento. Quizá la vida sí surgió acá, con materiales de acá, pero necesitó ese empujón energético, esa activación que pudo venir de impactos de asteroides u otros eventos cósmicos. Qué loco pensar que algo tan destructivo como un impacto, Paradójicamente, pudo haber sido una fuerza creadora, ¿no? Impulsando la química necesaria para la vida. el panorama se vuelve más complejo, más mezclado. No es necesariamente una cosa o la otra. Exacto. No parece ser blanco o negro. Lo que vemos es un abanico de posibilidades fascinantes. Por un lado, microbios que podrían sobrevivir viajes entre planetas, la litopanspermia. Ajá, Por otro, los ingredientes bioquímicos formándose allá lejos, entre las estrellas, y llegando listos a los planetas, la pseudopanspermia. entendido. Y también la posibilidad de que la chispa se encendiera acá mismo, pero quizás, avivada por esa energía cósmica de los impactos. La gran pregunta entonces sigue ahí, flotando. ¿La vida es una especie de viajera cósmica que va sembrando mundos? ¿O surge solita donde se dan las condiciones justas? Quizás con un empujoncito de afuera. Y quizás la respuesta, como suele pasar en ciencia, no sea tan simple. Tal vez sea una mezcla. La llegada de moléculas del espacio pudo enriquecer la sopa prebiótica de la Tierra. Claro. Y los eventos energéticos, como los impactos, proporcionaron la chispa necesaria para que todo arrancara. El universo, la verdad, todavía nos guarda muchos secretos sobre nuestros propios orígenes. El misterio definitivamente continúa. Si te atrapó esta inmersión en las fronteras de la vida y cómo pudo empezar todo, bueno, te invito de nuevo a suscribirte al canal, así seguimos explorando juntos estos grandes enigmas. Hay mucho por descubrir todavía. Muchísimo. Nos vemos en la próxima exploración.